Hoy es domingo 3 de septiembre del 2023 y estamos grabando para el viernes 8 y estamos en la 54ª reunión de la Mesa del Caos, en la cual vamos a hablar de, más que nada, la dolarización desde la perspectiva de un economista, que es acá amigo del Chango, economista de Tucumán. Bueno, me presento, soy Facundo Jurisic, estoy acá a mi izquierda con Israel Hornos Molinari, a mi derecha con el Chango, y bueno, Chango, hacé la presentación de tu amigo, ¿no? Bueno, aquí estamos con mi comprovinciano que estudió en Tucumán. Está presentando la tesis para la maestría de Economía Política. Y nada, nos conocemos de Jujuy de hace. No sé cuánto, boludo, como 6 años, ¿no? Más. Oh, y yo creo que, sí, no sé cuándo fue la vez que sabes, porque te conocí en la joda vos, o sea, Sí. la vez a la mitad, ¿eh? Y no, yo creo que por lo menos 10 años, che, más o menos. Así que nada, queríamos darle un poco de seriedad a esto porque no es lo mismo que hable un politólogo que hable un economista de verdad. Claro, nosotros analizamos más desde el punto de vista, ¿no?, de la lógica del poder, ¿no?, de la política, pero no tenemos tan claros los detalles técnicos por ahí o nada, la teoría económica para ver si es factible la dolarización que plantea Milei o si no es factible, si es técnicamente imposible. También esto teniendo en cuenta que Milei parte, ¿no?, de, justamente hablábamos recién hace un rato de la escuela austríaca de economía y que no sé, por ahí no es la escuela que vos compartís, no sé qué escuela te convence más a vos de la economía. Y bueno, primero que nada, buenas noches, buenos días, no sé cómo se publicará esto, a todos los oyentes. Este, no, o sea, nosotros, bueno, donde yo me formé, obviamente, en la Universidad Nacional de Tucumán, en la Facultad de Economía, en la carrera específicamente de licenciatura en Economía. Nuestra formación de grado, casi gran parte de la carrera, una formación más, no sé si austriaca, pero sí siguiendo los pasos, obviamente, de los modelos neoclásicos, ¿no? No es una formación heterodoxa o keynesiana, digo, en su totalidad. Así que sí mamamos mucho de lo que son los últimos modelos económicos, obviamente los papers más recientes, o sea, si bien la economía keynesiana tuvo un resurgimiento con la crisis del 2008, bueno, de la caída de los bancos, esto de Claro, ¿no? Ahí morir de aparece lo que como el el neo-keynesianismo o el post-keynesianismo. claro, hubo una crítica obviamente de la economía que estaba predominante y sigue predominante ahora, que la ortodoxia. Claro. Pero bueno, como le venía diciendo, bueno, la formación económica en el resto del mundo es casi ortodoxa. Este, Bueno, mirá, a mí me pasó un poco con, ¿viste? ¿Te acordás que yo hice 2 años de administración de empresas? claro, sí, 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 sí. Y también era, o sea, veíamos modelos clásicos, o sea, te diría también medio un poco heterodoxo, ¿no? Como que no, me parece que la Facultad de Ciencias Económicas acá en Argentina no va tanto a estas escuelas, ¿viste? Que son medio. Claro, eso para rescatar, porque Tucumán creo, por lo que yo tengo entendido, no sé si otra universidad es la única o una de las pocas del país que tiene esa formación más ortodoxa, porque el resto de universidades obviamente tienen un sesgo claramente medio keynesiano o más, con más predominancia del Estado, bueno, están en la universidad Claro. la Ajá, UBA y o la sea, Plata, no, y la de Jujuy que salió hace poco también tiene más o menos ese como ese sesgo de la uva también, ¿no? O sea que no está mal, ¿no? Digo, o sea, lo bueno es que haya diversidad. Igual yo personalmente no tengo una escuela definida tampoco, o sea, yo soy más de la economía aplicada, digo, y de ver los resultados que marca la economía, más que la teoría económica, digo. Pero sí vi de todo, obviamente keynesiano, liberal, ortodoxo. Y de ahí saqué cosas que me sirven, digo, yo soy más pragmático en ese sentido, ¿no? Obviamente, toda su postura tiene su parte práctica y aplicable y que si bien mientras no prevalezca el dogmatismo, lo importante es tratar de sacar lo más útil de cada postura. Bien ahí, mm, boludo. Comparto, en- comparto. entonces, vos entonces ves quizás un sesgo keynesiano, puede ser, en Argentina en general, en las universidades en economía. Y la universidad es no digo más reconocida, pero la que tienen más llegada, digo, al público, obviamente son, bueno, acá hace poco, ¿no? Porque obviamente el hecho del fenómeno este de Milei, lo Sí, bueno que puso una irrupción ahí, ¿no? En términos ideológicos. Pero acá hace poco, sí, hace casi 5 años, obviamente, lo que más preponderaba, bueno, los modelos, obviamente, la teoría keynesiana, obviamente, en ese sentido, no solamente en la política económica, sino también en lo que es la evaluación de las políticas,
el tema de pobreza, redistribución de la riqueza, nosotros veíamos que... Y está bueno, ¿no? También porque si bien está en la parte ideológica, en términos de evaluación de resultados, también había este, trabajo muy zarpado, digo, sobre todo en la Universidad de La Plata, este, que si bien no es de la escuela que nosotros estudiamos, digo, por ejemplo, en mi facultad, era muy útil, digo. Y hay muchos economistas muy reconocidos de La Plata, ¿no? De la UBA no conozco muchos, pero sí de La Plata. Pero sí, en general, en Argentina, por lo que yo vi en la carrera, o sea, de mi experiencia personal, obviamente Tucumán era como una especie de isla en ese sentido, porque estaba rodeado, obviamente, de otras teorías económicas. Bueno, eso es un poco, viste, como lo que dice Milei, ponele de Moreno, viste. Moreno es un ricardiano, le va a la teoría clásica y piensa en, no sé, en la teoría objetiva del valor, viste, todo eso, toda esa historia. Claro, Y Milei dice, o sea, podés pensar como quieras mientras que seas coherente, o sea, ser un ricardiano y ser clásico no te hace un pelotudo. O sea, si claro, decís boludeces, pero podés ser ricardiano y tener argumentos para poder discutir con nivel frente a un monetarista o un austríaco. claro. Igual, yo hablo de esto de la postura de la universidad, más bien de la pública, ¿no? De la nacional, de las privadas, bueno, sí hay, bueno, como más diversidad o quizá otros sesgos, quizá como el caso de SEMA o de ITEL, ¿no? Claro, sí, sí. Bueno, en la UCEMA la mayoría sí son más liberales siguiendo una Claro, tendencia más Monetaristas, ¿no? monetarista. Monetaristas sería. claro. Claro, sí, sí, Y totalmente. bueno, igual no sé, porque bueno, también son posturas que se defienden. Igual tampoco no conozco mucho en profundidad. Como te digo, mi facultad en Tucumán en su mayoría era más ortodoxa, pero sí había materias que eran heterodoxas y keynesianas que estaban muy buenas, digo, o sea, y servían para complementar. Así que tampoco no es para definir al 100% el resto de la universidad, capaz que tienen sus cátedras, sus profesores también que tienen otra postura, ¿no? Bueno, en la Facultad de Sociales de la UBA en la materia, hay una materia de economía, ¿no? La carrera de ciencia política, y se veía más que nada economía monetarista, keynesiana y economía marxista también. Claro, no, igual está bueno eso, o sea, el hecho de que haya diversidad en el sentido, ¿no? Y que haya una confrontación de ideas, bueno, para que después el estudiante que no está muy formado, una vez que se reciba, pueda decidir por su cuenta cuál es la teoría Bueno, que mira más abarca. eso, mira ahí, y nos hiciste coincidir, boludo. Mira que pocas veces coincidimos. Eh, Vos sabés que yo tuve, por casualidades, viste, profesores desde marxistas hasta liberales, pasando por socialdemócratas, viste, por todo el espectro. Sí, 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 Y te diría que el de la que más aprendí fue de una comunista, no por enseñar comunismo, sino porque enseñaba bien lo que tenía que enseñar por fuera de toda ideología y por la exigencia que nos daba. claro. No, eso Y, sí. y Yo de facultad, eso es lo bueno, o sea, los profesores, si bien tienen su postura definida, nunca han sido como que te querían imponer, ¿no? Siempre obviamente trataban de convencerte, pero de los resultados y de los modelos, nada de lo dogmático de la fe, digo, o sea, de toda la carrera, de toda la materia, digo, ¿no? O sea, de toda la ideología, o sea, eso es lo bueno y eso es lo que debería prevalecer, digo, o sea, este, Sí, sí. Entonces, pasando más al tema, ¿no? adentrándonos ya en... Claro, al tema del video. Vos a Milei, entonces, ¿cómo lo ves con esta propuesta de la dolarización? ¿Lo ves que es algo serio, que es factible o es todo propaganda o campaña? y mira, yo a Milei creo que fue una de las pocas personas que, en el país, digo, ¿no? Que lo conocí, digo, mucho antes de que saliera mediáticamente, porque él dio una charla en Tucumán en el 2016, que en esa época nadie lo conocía, digo. O sea, digo, no como lo conocen ahora, digo, ¿no? Y la verdad Claro, que fue recién estaba muy bueno. empezando. Sí, No, sí. Es más, yo los conozco, porque tenía que preparar una materia para macroeconomía uno que se llama mi facultad, y era una materia muy keynesiana, o sea, estaba buena. Le daba un doctor en economía que se formó en Francia, todo un capo, era. Pero había que leer la teoría general de Keynes para rendir el final. Y justo estaba Milei en esa época en Tucumán y yo lo había visto su tweet y su cuenta de Twitter y de que le tiraba mucha mierda a Keynes y bueno, todo lo que relacionaba con esa teoría. Y bueno, quise ver porque me gustaba ver qué era la crítica que se le hacía, ¿viste? O sea, en términos económicos y en algo concreto. Y ahí dio una charla de teoría económica que estuvo muy buena, o sea, ahí conocí, después cuando lo vi mediáticamente como que me pareció medio raro porque el tipo como que era muy exaltado, o sea, no hay nadie que se guardaba las palabras. Y cuando lo conocí esa vez, la primera vez, como que era muy tranquilo y la verdad que me gustó mucho porque
sabe el tipo de economía y sabe con modelo, digo, o sea, con fórmula, con gráfico. Él ha sido profesor de economía aplicada. Sigue siendo. Claro, sigue siendo, va, eso no sé, pero sí sabe, o sea, la charla que lo dio fue una masterclass, digo, o sea, en ese sentido. Sí, No él fue nada, es. no fue nada ideológico, digo, como se lo ve ahora, ¿viste? Que obviamente está vendiendo su imagen, no se va a poner a hablar 100% de economía y lenguaje económico, pero después cuando salió por las tele y todo me sorprendió porque no era el que se había conocido la primera vez, pero en términos de saber, sabe, digo, no es alguien, o sea, es alguien mediático, pero también con fundamento y que cree en lo que defiende. Sí, él Pero bueno, sigue siendo profesor en. Creo que en la sí, sí, UB. la Universidad de Belgrano, creo que. Sí, que de teoría monetaria uno y Sí, 2. sí, sí, sí. Igual, en términos de contribución académica, eso no sé muy bien si alguien que está publicando constantemente paper, porque eso también vale mucho dentro del ámbito académico, ¿no? Pero bueno, lo que sabe, sabe. Bueno, aplicado a la pregunta concreta de la organización, y yo creo que el plan que yo me enteré en este mes, creo, o no, el mes anterior, en agosto, como que contradijo mucho con lo que venía diciendo en los últimos tiempos, ¿no? Antes de la paz. Ajá. Porque, o lo que yo tenía entendido sobre él, porque era alguien que proponía mucho una política de shock. O sea, era algo que cambiar todo de un mes para el otro, o sea, en el corto plazo, ¿viste? Sí, Y sí. cuando salió su equipo económico a plantear el nuevo plan de dolarización, la verdad que me choqueó porque, digo, o sea, planteaban algo que si por lo menos era un año, digo, de 9 meses para adelante. Y ahí la verdad como que no sé si era improvisación o capaz que ellos mismos se sorprendieron del resultado de las elecciones y lo que decían antes, capaz que no sé si se lo tomaban muy en serio, digo, porque aplicar eso, un plan de transición en ese tiempo para este país, digo, o sea, eh, si va en contra de lo que venían diciendo últimamente, digo, antes de elecciones pasadas, obviamente, y por otra parte, digo, acá en Argentina, los planes no son creíbles, digo, para mí, digo, todo lo político lo que puedan afirmar hoy, digo, o sea, ya nadie se lo cree, o sea, este, la sociedad pediría al sector político, digo, o sea, todo lo que digan, digo, más si proponen algo así, un plan de mediano plazo, digo, o sea, mucho menos, o sea, que pueden pasar un montón de cosas, digo, en términos de un año, digo. Bueno, el plan Y que tiene, creo que es no sé si lo habrá cambiado, yo hasta donde vi, ¿no? Es el mismo que había publicado Emilio Campo hace ya varios sí, meses. sí, 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 que se hizo, digo, como él decía en El Salvador y en Ecuador, digo, o sea, creo que en Ecuador fue más rápido, pero igual llevó un tiempo. No, claro, sí, pero Pero, siempre estaba eso, ¿no? Que iba a ser entre 9 meses, 16 meses claro, más o pero menos. antes, me acuerdo antes de las pasos, obviamente, lo que venían predicando Milei y, bueno, y su caso político, o sea, los que nos acompañaban eran políticas de shock, básicamente, y no sé, en economía esto no es shock, digo, o sea, Sí, poner un plan de incluso transición. él cuando Fantino le hace una entrevista le dijo, ya tengo los 30.000 palos para dolarizar. Y le dijo, ¿querés ver el mensaje? ¿Viste? Como canchereando. Claro, Y Fantino decía, no, no te puedo creer, boludo, tenés 30.000 palos. Sí, sí, los tengo. Y después, no, viste, ahora, no sé si escuchaste lo del teorema de Baglini, que dice que los candidatos que son más extremos, a medida que van con más chance de ganar, ah, se sí, sí, tiran más al centro. era la teoría del votante medio, digo, o sea, es no es eficiente el político cuando tira para el medio de los intereses de los extremos. Claro, y Eh, ahora, viste, no, bueno, de 9 a 24 meses, como que ya la y suavizó. yo creo que eso también resta, digo, no sé si yo no sé mucho de encuesta, todo, pero bueno, o sea, tampoco no nos suma mucho, o sea, si vos has vendido algo drástico antes de la elección y ahora lo querés moderar un poco, bueno, o sea, no sé si le hará mucho bien. Pero para mí, si yo fuera economista y fríamente diría, para mí mejor una política de shock, digo, o sea, O sea, a este, ver, vos pensás que es posible hacer una política de shock, porque lo que yo tengo entendido es esto. El debate entre shock y gradualismo que viene de la época de Macri, que se decía que claro, Macri aplicaba políticas gradualistas, que en lugar de ajustar esperaba que el crecimiento económico termine llenando ese déficit y de alguna forma ibas a llegar al superávit después de 4 años. claro, Bueno, lo que se criticaba era ajustar, que no ajustaba. claro. Bueno, lo que no hizo Cristina tampoco en su momento, digo, Claro, ¿no? exactamente. Entonces,
lo que yo tenía entendido es esto, que la política de shock iba encaminada a el ajuste del gasto, del déficit primario y del déficit cuasi fiscal también, en el caso de Milei, en el caso de algunos creo que no. Ahora, el tema de dolarización, lo que yo siempre tuve entendido, que decía Milei, era que nunca se puede hacer en el día 1, obviamente, porque seguro, sí. Que llevaba un tiempo, que llevaba unos meses, que se empezaba a hacer desde el día 1, pero hasta que se termine de aplicar totalmente iban a ser entre 9 meses o 24 meses. Claro. Bueno, pero más allá de que si Milei antes decía que podía ser más rápido o no, si se contradijo o no, yo digo el plan tal como está planteado ahora, ¿no? Si sería factible o no, porque hasta donde tengo entendido lo que quiere es que él dice que para reemplazar el circulante de pesos necesita más o menos 10.000 millones de dólares. Y para reemplazar después las LELIQs y los depósitos bancarios son 30.000 millones de dólares más. Y que planea conseguir eso, según el plan de Emilio Campo, cambiando los activos del Banco Central, ¿no? Y los bonos y las letras intransferibles por bonos emitidos bajo ley norteamericana. Es que según Emilio Campo esto se hizo con el plan Brady en los 90. O sea, vos técnicamente pensás que, o sea, todo este armado teórico que tiene, vos como economista, ¿cómo ves? O sea, ¿vos lo ves factible? Y es que el término de factibilidad, más cuando lleva ese tiempo, digo, o sea, me suena mucho a mí a los brotes verdes de Macri, digo, o sea, uno puede creer hoy por hoy, digo, pero un país más como Argentina, digo, donde la credibilidad es importante, digo, y está destrozada de este nivel para todos los sectores políticos, digo, plantear un plan así, y más con el contexto internacional, ¿no? Que está el tema de la guerra, digo, y de la variabilidad que hay en la tasa de interés, y ahora está el tema de la criptomoneda también, que genera mucha variabilidad, obviamente, en la rentabilidad financiera. Dolarizar es básicamente, digo, entregarte a eso, digo, o sea, y si está en un contexto económico mundial mucho más tenso que antes, es jodido, digo, o sea, por eso, digo, obviamente yo, capaz que el plan está bien elaborado, obviamente los técnicos de Milei y los economistas del equipo de Milei, obviamente, como vos decías, han escrito un libro sobre esto, todo de verdad, o sea, quieren tener más fundamento en su plan de lo que yo puedo criticar, le digo, pero por mi experiencia y porque yo veo mucho, o sea, me encanta mucho la historia, digo, sobre todo en la Argentina, digo, plantear algo así y que sea algo de mediano plazo, digo, es muy jodido, digo, o sea, y es muy difícil asegurar, digo. Por eso es mejor, digo, plantear las cosas como son, y más si es Milei, que ya tiene la imagen de alguien que quiere hacer los cambios drásticos, es mejor, digo, proponerlo desde el día 0 y hacer algo de 1, máximo 3 meses, digo. La convertibilidad fue algo drástico, digo, y tuvo resultados inmediatos, digo, creo que a los 3 meses. O sea, para vos el problema sería la credibilidad política. Y la sociedad, sobre todo, digo, o sea, y eso te desarma todo, digo, y no solamente eso, como estoy diciendo, digo, el tema del plan de dolarizar a la medida que va reemplazando el peso por el dólar, digo, también te vas como supeditando a lo que pasa a nivel mundial, digo, o sea, cada vez depende menos del país, digo, y depende más de los vaivenes internacionales, que obviamente no es como hace 5 años, digo, o sea, yo creo que hay mucha variabilidad ahora con el tema de la renta financiera, obviamente por el tema de la guerra, o sea, ahora también, obviamente, la variedad de la criptomoneda está haciendo mucho efecto y sobre todo las commodities, obviamente, estaba viendo sobre todo el precio del litio, digo, el mineral, digo, está ocurre en variaciones que no tienen implicaciones, digo, o sea, no condicen ni con la demanda ni con la oferta mundial, digo, o sea, así como suben, caen, digo, o sea, claro. Y bueno, cada vez que el plan ya no va a depender únicamente de lo que crea la sociedad, sino también de lo que pasa en el exterior, porque dolarizar es, obviamente, cortarte las manos en términos de política monetaria y entregarte lo que pase a nivel mundial. Bueno, eso, vos sabés que la vez pasada hablaba con estos dos y amigo, o sea, vos como economista, ¿qué pensás? Esto de reemplazar todos los pasivos del Banco Central, que según Ocampo dice que tienen un precio internacional de, no sé, que valen creo que $40, $30, algo así. Los activos del Banco Central, no los pasivos. Perdón, o sea, los pasivos del gobierno. Claro. O sea, el Banco Central tiene activos que son en realidad es deuda del gobierno. Y lo que el chabón dice, bueno, pero si la vendemos en el mercado, qué sé yo, vamos a tener 90.000 millones y nos sobran. Sí, que dice que cotizan a 90.000 millones de dólares, pero que valen un tercio.
Claro, y lo que yo, No, sí, sí, valor de mercado, obviamente, mucho menos, digo. claro, y Claro. lo que yo le decía es, o sea, primero yo ni en pedo compraría un bono argentino y, Pero yo te digo si anda en el mercado, no si vos lo vas a comprar. claro, pero, o sea, técnicamente el precio, o sea, lógicamente hoy valen lo que valen. Si vos vas y lo ofreces ya con el plan ese que tiene de hacer una economía como Ecuador, los bonos van a seguir valiendo lo mismo. O sea, el activo que vos tenés hoy supuestamente va a valer lo mismo. O sea, eso es lo que yo pienso que es, Claro, para mí, ahí está el núcleo de la discusión, ¿no? Porque si puede vender eso, Claro, ahí tiene obviamente, y los eso dólares y ya está. tiene que ser voluntario, porque obviamente, o si no, es un plan Bonex, digo, o sea, te cautivan los depósitos y jodete, digo, o sea, pero si no, como plantean ellos, debería ser voluntario y que obviamente la persona esté dispuesta, digo, obviamente, o bien a conservar ese bono o a venderlo, digo, a un menor precio, ¿no? Bueno, claro, la idea de vender el bono es evitar un plan Bonex y poder así Claro. resolver el déficit cuasi fiscal. Que lo que dicen es que conservando el peso, que eso se resolvería solo con una hiper. No, obviamente, sí, seguro, estamos, o sea, digo, no están bien las cosas, digo, en términos monetarios, y está muy delicada, digo, pero, digo, el hecho de eso, de vender los activos y ponerlo al mercado, también implica un gran porcentaje de los depósitos que tienen las personas, obviamente en plazo fijo, en cuenta corriente, obviamente, con caja de ahorro, digo, ellos, obviamente, van a ser dueños de la decisión, digo, si es que no quieren hacerlo de manera prerrogativa, digo, o discreta, de cautivar todos los depósitos, digo. claro, o Y sea eso, que, ahí claro, también llega al mismo punto de la credibilidad, ¿sí? La persona, el usuario, digo, el cliente del banco estaría dispuesto, digo, a conservar esos bonos o a venderlos, digo, o sea, y es muy difícil predecir eso, digo, o sea, por eso es para mí como que el hecho de la factibilidad de la organización en este mediano plazo, como que a mí personalmente como que no tengo mucha fe y prefiero enfocar más en el equilibrio fiscal que bueno, no son este tipo de colores, pero sí en esa promesa, digo, que lo tienes a un brote verde, lo que decía Macri en su momento también, que decía lo mismo, digo, al segundo año van a salir los brotes verdes, digo. Y para mí es mejor hacer el ajuste ya, digo, o sea, No, sí, el ajuste ahora, creo, ahora sí es Milei que gana, ¿no? Pero el que, ajuste bueno, por parte de Milei no está en discusión, que dice que va a ser de 15 puntos igual del ahora lo PBI. bajó, ahora dijo que va a no, ser de 5. Sí, No, lo bajó, ahora de dijo que va a ser, 5. sí, 5 va a ser. ¿Qué dónde dijo? ¿Dónde dijo? El otro día estaba leyendo en Infobae que bajó de 15 a 5. Ah, bueno. igual Bueno, es está verdad que bien. moderó No, mucho pero la promesa que hacía necesita. antes. Lo que dice mi ley es que tiene que ser de 15 porque tiene que ser suficiente para bajar impuestos. Claro, Porque si no, si hace solamente ajuste, cae la demanda agregada, te genera una recesión y volvería, o sea, de déficit cero volverías a tener déficit otra vez. Y no, te, sí, te comes obviamente. mucho tiempo de recesión, ¿no? No, sí, 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 Eh, seguro. No, claro, ese es el plano fiscal también. Porque hablamos recién de la dolarización de Ocampo y hay otros tres más, supuestamente, que ahora últimamente me dijo que son 5 en total. No los conocemos O sea, todos. 5 planes de 5 planes de dolarización. dolarización, sí. Uno era el que tenía Milei antes, que decía que tenía un prestamista que le daba 35 mil millones de dólares. ¿Vos pensás que quizás ese plan de dolarización, sí, con un préstamo, sería No. más factible que el de Ocampo? Y bueno, la convertibilidad vino más o menos de esa manera, ¿no? Con un super préstamo del FMI, digo, pero también vino con una serie de reformas, digo, monetarias y, bueno, de lo que es dependencia del Banco Central y también creo que vino con la reforma de la Constitución, digo, o sea, pero todo, digo, fue en términos de resultados exitoso para el fin que se quería lograr, que era bajar la hiperinflación en ese momento, ¿no? Yo creo que en menos de 6 meses, ya creo que el cuarto o tercer mes ya la inflación era cero, digo, o 1%, digo. Este, y eso fue un plan, digo, de shock, digo, o sea, fue algo de corto plazo, digo. Por eso recalco mucho el hecho de que si se aplica una medida, digo, drástica en ese sentido, tiene que venir no únicamente acompañado de una serie de medidas políticas y económicas en su conjunto, sino también de un gran consenso, ¿no? De toda la sociedad y todos los partidos políticos. Ah, Y eso no lo veo yo ahora, digo, o sea, porque lo único que propone la legalización es mi ley, digo, o sea, después el otro partido político, el oficialismo o y sea, todo, digo. vos decís que es posible en 3 4 meses bajar la inflación a cero. Siempre que el plan
viene acompañado con un gran paquete de reforma, ¿no? Y que ese paquete sea obviamente consensado con todos los sectores políticos. Ajá. O sea, tiene Si que ser no, una reforma no si solo esto, monetaria, sino también fiscal, de distintos Sí, sí, no, sectores. no, sí, 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 eso, sí. el tema fiscal no está en discusión, o sea, No, no, es lo sí, que sí, sí, Milei siempre sí. dice, ¿no? Claro, 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 no, seguro, no, obviamente en las palabras sí, pero después cuando va a tocar, digo, agarrar la tijera, digo, ahí ya nadie tiene que tocar ese lugar, digo, o sea, pero tiene que haber consenso, digo, o sea, o bien tiene que ser un partido tipo peronismo que gane con más del 50%, digo, O para sea, que pueda necesita el ser. poder político para poder aplicarlo, sí, eso Seguro, seguro, sí, totalmente. sí, yo como viene Milei ahora, obviamente si gana, digo, o sea, no, a lo sumo va a llegar un tercio de la Cámara, digo, o sea, tanto de senadores como de diputados, digo, y lo que propone si no es drástico, digo, no lo veo posible, digo, o sea, obviamente puede pasar cualquier cosa en este país, ¿no? Digo, o No, sea, claro, bueno, eso del pero poder esto, político, nosotros de la ciencia política lo analizamos el miércoles, vamos a subir el video, ¿no? Bueno, cuando esto se publique ya va a estar subido, ¿no? Sería el miércoles 5, que es la cuestión de que ahora hay algunos sindicalistas y hay algunos gobernadores, intendentes peronistas, incluso el propio Macri también desde sí. el lado del PRO, que parece que están dispuestos a negociar ese poder con Milei, ¿no? Entonces ahí tratamos si va a poder conseguir el poder político o no. Obviamente si no consigue el poder para pasar las leyes, ahí sí va a fracasar porque, No, no, bueno, seguro, sí, está con las manos atadas, con la mano y lo que atado, pero para mí, dolarizar, digo, en el mediano plazo y sin un consenso y un paquete de reforma, para mí es muy difícil, lo veo muy difícil, digo. o sea, tendría Y éxito si en los primeros 4 o 5 meses ya baja la inflación a cero. para mí sí, la gente quiere el resultado ya, digo, o sea, rápido, digo, o sea, ya vimos con Macri, digo, o sea, el primer año, obviamente, 2016 y 2017 fueron muy a derecha y cuando quisieron meter la mano en la política monetaria, se cayó todo a pedazos, digo, o sea, para mí en Argentina, digo, el globalismo no, no tiene mucha solución, digo, o sea, uno ve la historia y todos los planes globalistas no fueron eficaces, digo. Y lo único son las medidas de shock, y bueno, para implementar las medidas de shock tenés que tener amplio consenso político y social, y por otro lado, credibilidad. Che, amigo, ¿vos qué opinás? ¿Es mejor tener una moneda o estar dolarizado? Y hoy, como dice el economista de Miguel, está todo implícitamente dolarizado. Yo como economista veo todo en dólares ya, o sea, yo no veo en peso, digo. No, pero en términos de, ponele, vos ves, A largo plazo. pero vos ves, ponele países como Ecuador, viste que ahora en Twitter también salió este coso de Javier Dilei Sí, y sí, sí, sí. Bueno, justamente por eso, de porque, Antigua y bueno, Bananuda, de las sí, sí, sí. bananinas, o sea, la verdad que si vos ves los países que están dolarizados y tienen crecimientos muy austeros y te diría que son medio repúblicas bananeras. No, sí, 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 obviamente, Eh, como digo, o sea, son países que tienen obviamente mucha dependencia de sus exportaciones, digo, de commodities, no son industrializados. Claro, pero Y eso es nosotros, culpa de la política monetaria o de la política fiscal, de la estructura económica. y es muy difícil hacer política monetaria con un país dolarizado, digo, porque ya no es una herramienta que te sirve, si no tenés la herramienta fiscal, y la fiscal lo único que puedes sacar son impuestos o inversiones, digo, o sea, No, claro, lo que se busca es no tener política monetaria, sí, justamente. claro, pero la política monetaria también es muy importante, digo, o sea, acá está muy desvirtuada, digo, en Argentina, pero en países occidentales, obviamente, la política monetaria incluso llega a ser mucho más importante que la política fiscal. Además, la crisis de 2008 se solucionó con política monetaria, únicamente, digo. Lo Bueno, financiamiento eso uso es para la Mirá, a mí la verdad Melconian me parece un chanta, ¿no? Pero él hace, viste que él es canchero para explicar las cosas y usa metáforas que están buenas. Y él dice que esto de dolarizar es un poco como, dice, voy a tomar el bondi y siempre viene lleno. Claro, sí, 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 la cuestión. Y, che, ¿qué hago? Bueno, me corto 2 gambas, así me dan el asiento. Viene el bondi, che, ¿quién tiene un asiento que no tengo gamba? Y, o sea, es un poco eso, o igual también si lo pensás, ponele, vos decís, hay 210 países en el mundo, ¿cuántos están dolarizados? 6 7, el resto del mundo tiene banco central. O sea, el problema no es el Ah, banco bueno, eso es central. falso. No, Pero, Los seguro. países Claro, europeos no manejan su banco central. o sea, en por el eso. mundo existe el banco central, el problema sería no el banco central, sino el político argentino y la Obvio, política seguro. monetaria, No, no, ¿no? pero yo te digo, sé tu opinión, pero con los datos, amigo. Porque si vos ves los países europeos, el único que maneja la política monetaria de Europa es Alemania. O sea, Claro, España, Italia, pero en ese Noruega sentido, no tienen política monetaria. obviamente Pero hay un es banco central. discrecional No, no, en el está bien, pero sentido tienen de. una política monetaria manejada por una potencia externa que es Alemania.
Bueno, pero hay un Claro. banco central, no es que en el mundo no existen Igual, bancos centrales. igual ahí Alemania no se corta, digo, o sea, toda política que lleva a cabo en términos monetarios es todo consensuado, digo, o sea, no es porque si el presidente de Alemania, no sé quién es el primer ministro, quiere, digo, emitir dinero por su cuenta para hacer crecer el país, digo, o sea, no lo va a hacer, digo, hay todo un consejo ahí, un directivo bancario, digo, que evalúa la decisión y le dan lo que ellos, no, digo, lo mismo en Estados Unidos con la Fed. No, sí, no es unilateral, pero lo que Claro, digo es que... pero es muy importante la política monetaria en el sentido, es la que regula la economía, digo, para mí, mucho más que la fiscal, porque la economía monetaria lo que incide directamente sobre la tasa de interés, y la tasa de interés, como decía Milei en el Twitter esta mañana, hoy regula los precios, no de hoy, sino también de mañana. Hoy por hoy la economía, la política monetaria, digo, es muy importante, digo, y digo, tenerla como herramienta también es clave, digo, y dolarizar para Argentina, digo, es directamente tirar la basura, digo. Entonces, en base a esto, o sea, creo que hay dos preguntas que son las fundamentales, ¿no? Que sería una, si es posible que un país crezca sin tener su política monetaria propia, haciendo solo política fiscal, claro, haciendo solo su política fiscal, sus reformas económicas. Y segundo, si no puede ser una alternativa a lo que dice Milei de la competencia de moneda, ¿no? De que, bueno, si Estados Unidos hace una política monetaria que nos es adversa a nosotros, adoptar otra moneda para ciertos mercados. Como decía, por ejemplo, los de la soja que, bueno, pueden comerciar en la moneda que más le convenga con Brasil, por ejemplo. Y el petróleo con WTI. No, y la primera pregunta, digo, para un país como Argentina, digo que no es el tercer mundo, pero tiene una amplia dependencia de su commodity, de su producto agropecuario. Dolarizar creo que no llevaría un crecimiento por lo menos en el corto o mediano plazo, digo, o sea, salvo que haya una buena intención de inversión extranjera, digo, o propia, es muy difícil, lo veo muy difícil, porque ya tenemos ejemplos de otros países como Ecuador, El Salvador, que tienen economía dolarizada y que también dependen de su producto primario, y no lograron, obviamente, solucionar problemas estructurales de pobreza o de distribución de ingresos. Quizá otros países que tengan más consistencia en términos de desarrollo, digo, capaz que puede haber un... No, bueno, por eso digo que si sería posible... Como la zona euro, digo, la zona euro Claro. tiene una moneda en común y obviamente no dependen obviamente de una política monetaria de ese país, sino obviamente de lo que decía obviamente la Unión Europea. Y obviamente se ve, digo, no crecimiento exorbitante, pero sí consistente, digo, en el mediano plazo. No, por eso Para lo que voy Argentina no es que la dolarización va a traer el crecimiento, sino que si no. Milei haciendo todas las reformas necesarias y dolarizando, si es que la dolarización va a impedir el crecimiento o no, más bien sería como ese el contrapunto, ¿no? Claro, con la reforma, y no, tampoco no lo veo, digo, porque dolarizar te deja a merced de lo que pasa en el contexto del mundo. Por más que hagas reforma laboral, impositiva, social, de todo tipo, digo, o sea, debido a un bajón financiero y ya fuiste, si estás abajo todas las reformas, tienes que redefinir toda la política monetaria y fiscal, digo, o sea, en ese sentido no lo veo. Yo creo que dolarizar es como que ya te entregas, digo, al mundo, digo, o sea, a lo que pasa acá. Y si no somos un país que tracciona por sí sola la economía global y que depende de sus exportaciones, lo veo muy difícil, digo, crecer. Por lo menos en el mediano plazo, ¿no? Digo, o sea, quizás en el largo plazo no se puede hacer cosas. Pero, digo, en el corto plazo no espero crecimiento. Aparte también, viste, queda un poco lo que le pasó a Menem. Vino la crisis del tequila. Sí, obviamente. Y queda expuesto a shock externo y ponerle una subida de tasa de interés de la Fed y van a hacer que los dólares no te lleguen a vos. O sea, ¿qué harías vos para...? Y eso con el equilibrio fiscal, digo, ¿no? O sea, digo, con el, o sea, no sufría mucho el déficit financiero, digo, con reformas laborales muy flexibles, impositivas, también todo, o sea, incluso con eso, digo, o sea, vino la crisis asiática y lo mató, digo, o sea, yo por eso lo veo muy difícil, digo, para Argentina dejar de lado la herramienta monetaria aún con toda la reforma, digo, que puede existir. Es importante, sobre todo para los países como nosotros, que tenemos mucho de la materia prima, tener a mano mover, digo, lo que es la política monetaria. Es como un punto muy fuerte que tiene, pero a la vez también, no sé, esto ya depende de cada uno cómo la... Para mí es fuerte electoralmente decir, che, dolarizamos, bajamos la inflación, No, Menem lo hizo. porque vende, la verdad vende eso, o sea, dolarizar es verdad, si dolarizar y con el fin de bajar la inflación lo va a lograr, digo, porque
obviamente ya no va a depender del Banco Central la circulación de dinero, sino va a depender de la gente. Digo, es verdad, a fines de eso sí, pero hay que ver también, digo, qué puede acarrear eso también, ¿no? Los efectos negativos, que no lo experimentamos porque no tuvimos dolarizado hace más de 20 años, digo. Pero bueno, o sea, hay que saber también que viene apareado con eso. Y el otro tema, que no sé qué era, creo que era la segunda pregunta, creo que era. Sí, sí, lo de la competencia de monedas, ¿no? Que es Claro, una claro, idea de la claro. escuela austríaca. No, seguro, sí, 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 hay una teoría sobre eso, que bueno, el tema del tipo de cambio real, obviamente, que lo que se tiende a pensar es que, bueno, si hay flexibilidad en lo que es el intercambio de divisa o de moneda entre varios países, lo que se espera es que el precio sea único para todos los países, ¿no? De la arbitrariedad del tipo de cambio real. Mira, es muy difícil, a mí lo veo, porque Argentina, sobre todo en términos financieros, es un país muy rígido, digo, o sea, tanto, bueno, no en lo financiero, también en lo laboral, digo, o sea, pero en tema de capital, para que se dé la arbitrariedad, digo, la libre competencia de manera, tiene que haber mucha flexibilidad, digo, o sea, en temas A ver, financieros. a ver, Tiene que pero ser como, sí, supuestamente todas las reformas, la reforma fiscal, la reforma sí, laboral, la bajada de impuestos, eliminación de impuestos y simplificación, eso vendría antes, o sea, eso se sí, haría del día uno. obvio, sí, sí, Y a partir de ahí se hace la reforma monetaria y se implementaría la que de facto sería dolarización porque la gente usa dólares, pero a claro, largo plazo claro, por ahí claro, usan Bitcoin o vaya a ser qué. claro, claro. Entonces se supone que Y a largo plazo sí viviríamos en un país totalmente flexible, totalmente diferente al que tenemos ahora. Entonces ahí en ese escenario quizás sí sería posible una competencia de moneda. Y yo pregunto, digo, porque ahora no conozco datos, ¿qué otro país tiene ese sistema monetario? Digo, Mm. si no hacer un experimento acá y bueno, estaremos conjeturando de cosas sobre algo nuevo, o sea, yo personalmente no lo veo factible, no lo veo algo que tenga resultado, digo, a corto plazo, digo, o sea, en ese sentido me parece que algo como plantear algo, un experimento, digo, algo nuevo y que la verdad que no tenemos ni idea, o sea, por lo que yo de Argentina, digo, todos esos cambios llevan tiempo, digo, y la gente que se adapta a eso, este, por lo menos en el corto plazo no veo mucha posibilidad, digo, o sea, algo aplicable, eficaz no lo veo, digo. Si eso es lo que yo veo de él, viste, como que a nivel teórico, o sea, como que son discusiones teóricas que pueden sonar bien, pero en la práctica, está bien, podés cuestionar a la Fed, podés cuestionar al Banco Central Europeo, o sea, al Banco Central de acá, obvio, lo podemos prender fuego y no pasa nada. Pero el problema no sería la moneda, sino los políticos No, y seguro, las esa es la raíz políticas de que hay todo. detrás de eso. El controlar el gasto, digo, y mantener bueno, un equilibrio de todo lo que se recauda, ya sea por impuestos, por endeudamiento o por generar, te digo, que mantenga que coincidencia en el gasto, digo. Yo creo que ahí te de la cuestión, digo, dolarizar obviamente es tapar lo que es simplemente tapar el problema de fondo que es bueno el equilibrio fiscal, que no, Argentina en toda su historia no lo tuvo, digo, salvo en los 90. Y Claro. ahí tiene que estar la discusión, me parece, y bueno, yo creo que la sociedad también debe asumir su parte, ¿no? Obviamente, todos nosotros, digo, o sea, concientizarnos sobre eso y no pensar que la dolarización va a tapar todo eso, digo, o sea, Bueno, es que ese es un poco el Ah, argumento político, ¿no? Que dice, dado que los políticos de acá nunca pudieron tener equilibrio fiscal y siempre usaron la política monetaria para claro. tapar el Y déficit eso es verdad, fiscal, sí. bueno, les sacamos esa herramienta y así van a estar obligados a tener equilibrio fiscal también. Claro, sí, 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 eso es verdad, con lo que es sacándote la teoría, digo, la herramienta monetaria, obviamente ya que cerrar, digo, en esa vía de financiamiento que es, bueno, la emisión. Está obligado, obviamente, a gastar lo que recaudas por impuestos, únicamente. Claro, sí, Che, No, a vos sí. que porque te si no, por gusta, el 90. a vos que te gusta hablar de historia y te gusta la economía política, viste que nos pasa al revés de lo que pasa en general en el mundo, viste, o sea, a ponerle Perú. Perú cada 6 meses tiene una crisis política. Ahora el expresidente, sí, el expresidente está en cana, o sea, golpe de estado. Bolivia también quilombo con Áñez. Y la política monetaria se mantiene inflexible y no tienen quilombos de inflación, pero tienen quilombos políticos. Y nosotros tenemos quilombos económicos que arrastran
a consecuencias políticas. No, sí, eso, pero ya lleva de años, digo, Argentina, digo, en ese sentido, o sea, es como vos decís, digo, o sea, ya la estabilidad política va en toda la región, ¿no? O sea, es frágil, pero acá le pega mal el tema económico, digo, o sea, y eso ya es histórico, digo, ya incluso no, lo bueno han hecho en la lectura del peronismo, pero incluso antes del peronismo, ya, o sea, de la década del 30, ya que obviamente lo que es las reglas fueron supeditadas a la discreción política, digo, y yo creo que, bueno, esta erupción de Milei, bueno, y en parte también de lo que propone Patricia Bullrich, creo que también es como una autocrítica que se hace la sociedad a sí misma, ¿no? Digo, o sea, si lo voté es porque todavía estoy entendiendo que algún ajuste o algo se tiene que hacer, digo, o sea, a nivel económico, y yo creo que lo importante es que la sociedad debe entender que gane quien gane, en algún punto tiene que asumir el costo, digo, o sea, porque todos estamos disfrutando de arriba en algún punto, digo, empezar por subsidios a los servicios públicos, al transporte, porque está trabajando, digo, para el Estado, provincial, nacional, municipal, digo, o sea, algún porcentaje de lo que recibimos, digo, es parte de lo que se emite también, digo. Ajá. Y es clave que la sociedad entienda eso, digo, o sea, que a todos nos tiene que llegar el ajuste, digo. Ajá. Ahí está lo complicado. Y Ahí está lo complicado, es verdad, ahí está lo jodido, digo, pero yo creo que con estas elecciones, bueno, la sociedad entendió un poco, o sea, si Milei venía vendiendo que iba a ajustar a todos lados y aún así lo votó, es porque sabe que, obviamente, no va a ser fácil, o sea, está entendiendo que obviamente tiene que haber un cambio, digo, o sea, a nivel económico. Ajá. Ya que nombraste a Bullrich, nosotros hace rato que venimos tratando de ver alguna que otra propuesta, porque algo tiró por ahí en los medios, pero como que no dice mucho, tampoco sabe mucho. No sé si vos tenés alguna información. Lo que sí se sabe es que dice que va a hacer un ajuste, más o menos algo parecido a lo que decía Larreta, 5 puntos Claro. del PBI, el déficit primario, y no se sabe más que eso. No sé si vos tenés alguna información, por lo menos el plan de Melconian, cuál sería. Y también eso por un lado, y por el otro, ¿qué opinás de la propuesta del bimonetarismo? Por un lado, lo único que sé del plan económico de Bullrich fue lo que dijo Melconian en la Universidad del siglo XXI, creo que la semana pasada, ¿verdad? Que más que nada fue una crítica, creo, lo que decía Milei. Pero yo creo, y como están las elecciones bueno, el escrutinio final que estuvieron emparados los tres, digo, o sea, nadie va a querer arriesgarse a sacar algo polémico. Igual sabes lo que ya hizo Milei, ¿no? Pero nadie se la va a jugar con un plan, digo, estructurado o conciso, o con mucho detalle, digo, por lo menos hasta que pasen las generales, digo, o sea, por ejemplo, o sea, nadie va a mencionar qué plan va a ser si es que gana, ¿no? Obviamente, el día cero, y a ese nivel de caso que nadie quiere arreglar tampoco, ¿no? O sea, su ganancia electoral. Pero sí se espera, obviamente, sobre todo lo que es Milei y parte en Burro, obviamente, un ajuste, ¿no? En términos de gasto, digo. Pero no a nivel de detalle, obviamente, y no creo que lo hagan tampoco porque no quieren arreglar 1 o 2 puntos del electorado, obviamente, que ahora es muy importante, digo, más como se dio con el ejecutivo final. Pero bueno, obviamente, uno lo que tienen a entender es que es como una especie de Milei medio más light, ¿no? Medio endulcorante. Claro, un Milei más rebajado. Más centrado, sí. Pero yo creo que a nivel de detalle no espero muchas definiciones, digo, o sea. Y está bien, porque la verdad que vender así, como dijo en el canal, de color, digo, es vender humo también, sobre todo en este país, digo, o sea, es mejor, digo, ver qué hace más de lo que dicen, ¿viste? Pero sí, obviamente lo que se espera es, tanto de esos dos partidos, de ajuste. A diferencia, obviamente, de lo que está en el oficialismo, ¿no? Sí, un poco, viste, Y- lo que siempre pienso está bueno, viste, y acá voy a parecer masa, boludo, la puta madre. Está bueno tirar, viste, tirar esas bombas y decir, sí, dolarizamos. Que en términos, si yo soy asesor de campaña, te digo, tirala, no pasa nada. El otro día había un video de un pibe que decía, no, porque si yo gano 100.000 pesos, paso a ganar 100.000 dólares. Y ese chabón seguramente lo votó. Pero, Yo creo en que términos, eso no lo piensa casi nada. yo creo que eso es un todo armado. Esas cosas. pero en términos Y- prácticos, o sea, yo que tengo idea de economía, no soy economista como vos, pero digo, la verdad que ninguno de los tres tiene algo. Uno, ponele Milei, para mí es un gran experimento a cielo abierto. Bullrich
va a ser Junto por el Cambio reeditado y Massa va a seguir siendo el desastre de hoy. O sea, me parece que estamos entre tres candidatos que son, la verdad, como mínimo te diría... No, no, sí, sí, está muy degradada, digo, o sea, ustedes más que son, saben más que yo de esto, digo, o sea, el sector político está muy desacreditado, digo, o sea, se vota menos malo ahora, digo, o sea, no hay muchas opciones para elegir tampoco, o sea, no Bueno, hay un candidato Y, de... y el de tema co- del bimonetarismo, ¿qué opinas? Y yo creo que implícitamente ya estamos en economía bimonetaria, digo, o sea, si Mm, bien obviamente nos guiamos por el dólar blue, o sea, yo creo que cualquier persona que tenga un excedente de su ahorro va y le compra en dólares, digo, o sea, a la cueva, o sea, yo creo que sí, implícitamente y a poco, gradualmente, a medida que persista, digo, este aumento, esta aceleración de la inflación, digo, va a tender más a eso, digo, a dolarizarse, digo, implícitamente, ujú, ¿no? Ya pasó, ya claro, vimos en Venezuela, digo, en un momento que ya incluso ya los precios los mataban en dólares, cuando la inflación era más de 2 dígitos, digo, o sea, y ya está pasando acá, digo, o sea, y algo que se va a dar, a medida que no se solucionan los problemas de fondos fiscales, digo, el monetarismo, digo, se va a convertir claramente en lo que era la dolarización, ya, y los dólares están, digo, o sea, en sentido, claro. Sí, sí, todos tienen los dólares abajo del colchón. Hay más dólares que pesos por eso, en seguro. valor, O sí, sea, sí. cualquier excedente que se tenga en pesos se transforma en dólares, digo, y todos los precios ya se mueven en dólares, digo, o sea, con la devaluación que hubo, la posibilidad de Bueno, luz, todo subió, cualquier precio de cualquier bien o servicio que no está vinculado al dólar ya se dolarizó, o sea, subió claro. lo mismo o más que lo que subió el luz, digo, o sea, yo como economista ya veo todo en dólares, digo, precio de casa, de auto, todo, o sea, para mí todo se mueve a la par del dólar blue, o sea. Sí. Bueno, Por ahí, nada, sí, sí. bueno, por ahí una crítica que Milei le hacía a Bullrich es que Bullrich dice que va a sacar el cepo o el primer día o en los primeros días. Para que dejemos de estar encepados. Claro, para que dejemos de estar encepados. Y Milei dice que eso, y al aplicar bimonetarismo ahí enseguida, lo que pasaría es que eso te va a generar una hiperinflación. O sea, es algo riesgoso hacerlo así. ¿Vos crees que es posible sacar el cepo cuando primero haces las reformas, después lo sacás? ¿Cómo sería Y a mí me convenció cómo sería posible sacar el cepo mucho. sin armar una explosión, ¿no? Y lo más rápido Y posible. ya hubo ya un caso similar y fue en 2015 con la ciudad Macri, sacó el Claro, cepo y no subió mucho, digo, en la cotización, digo. Y eso fue bueno porque es un ejemplo, digo, de cómo hacer una política económica, digo, vos anunciás algo que vas a hacer en tal día y lo cumplís. Y si la gente ve que se cumplió y que se dio tal cual como, y se recupera la credibilidad, digo, no va a haber tanto ajuste, digo, obviamente. Eso es lo bueno de una política de shock bien aplicada, digo, que sí que va a ocurrir algo cosas, lo fijás en el tiempo y lo cumplí, y bueno, y la gente cree eso, y el impacto no es tanto, digo. El tema es que ya cuando decía algo no lo cumplí, cuando Macri tocó la tasa de interés y cambió la meta monetaria a fines de 2017, se fue todo por la mierda, sí, digo. el tema de Marquitos Peña metiéndose en el Claro, Banco claro, Central. claro, Marquitos no, Piña. claro, seguro, o sea, eso, ahí fue el principio del fin con Macri, digo. Sí, Pero con lo que hizo, cuando ganó las elecciones, digo, y cumplió, digo, para mí fue lo ideal, digo, o sea, y eso es lo clave, digo, la credibilidad en la política económica. ¿y vos qué opinás, amigo, de la reasignación de precios relativos haciendo eso? Por ejemplo, ¿te acordás que lo que decía Prat Guy, que son dos pizzas, un taxi? Pero hay precios en la economía que no están, que no se rigen al valor del blue, que también Claro. tienen distorsiones, pero o sea, vos una vez liberado eso, ¿cómo ves Sí, que se sí, bueno, reacomodarían es los una parte precios relativos? importante, obviamente lo que se espera, un ajuste rápido, que ya está, como digo, implícitamente dolarizado, son los bienes transables, ¿no? Pero los bienes no transables que son básicamente los servicios, digo, o sea, sí es verdad que gran parte de ese sector económico no está dolarizado y se guía más que nada por la oferta y la demanda, digo, o sea, yo creo que ahí sí va a haber un ajuste importante, digo, el ejemplo más práctico, bueno, el corte de peluquero, ¿viste? O sea, obviamente, una vez que se empareje el oficial con el dúo, y los precios de esos bienes o servicios, se espera una gran subida, digo. Pero los precios, bueno, de los bienes no transables, digo, o sea, no espero un gran ajuste. Claro, incluso, o sea, también tenés distorsiones de precios que son enormes, porque vos ponele,
vos ves un vehículo en Brasil, ponele un Onix, que es el Onix que fabrican en Brasil, que lo traen acá. En Brasil vale $6.000 y acá vale 11.000 por la diferencia del tipo de cambio. Ves cómo puede ser más caro el mismo bien. Y son Claro. distorsiones también que te genera esto de tener dos tipos de dólar y encima, ¿viste? Ah, sí, sí, Ellos sí, importan a tipo de cambio oficial y después te venden el auto a cualquier precio. O sea, también, bueno, claro. tienen 50% de impuestos, ¿no? Los Ah, vehículos. obvio, sí, sí, pero bueno, sí, no digo que Bacheco de rosa, porque por más que se cumpla el plan económico, ven que espera, bueno, un ajuste, sobre todo de ese sector de la economía, ¿no? Que no está tan atado al dólar arriba, al dólar duro, digo, eso, ¿no? Y, Sí, y haciendo los cálculos hoy por hoy, digo, si sumamos las reservas que tenemos del Banco Central, que son más o menos redondeados 25.000 millones de dólares, y lo dividimos por los pasivos que tiene el Banco Central, el tipo de cambio de convertibilidad que tenemos hoy por hoy es casi redondeado en un peso, que es muy alejado del dólar blue tampoco no está, digo, o sea, eh, obvio, si bien hay una dolarización de facto hoy, o sea, el tipo de cambio sería un peso, el colibrí. che, ¿y cómo ves ahora, sacando la falopa electoral, cómo ves la economía ahora? No, ahorita para atrás, digo, los indicadores están muy, muy, muy en caída. Digo, hoy por hoy los salarios reales están a niveles de 2012, 2010, digo, o sea, 2010 creo que es. O sea, lo que gana un trabajador promedio hoy es lo mismo que compraba en el 2010, digo, o sea, a partir de 2018 todos los indicadores fueron en caída, digo, este, lo único que se ve crecimiento son en sectores, bueno, localizados como minería, digo, lo que es los servicios públicos, no sé si algo de transporte, muy específicos, pero en general están en caída todo, digo, o sea, los indicadores también sociales están muy para atrás, digo, pobreza, como le venía diciendo, mayor del 40%, menor, mayor del 50% inclusive, o sea, lo que es la distribución en el ingreso también estamos en el proceso. El decil más grande, o sea, si dividimos en 10 de la población, el 10% más rico gana un tercio de lo que de toda la riqueza, digo, o sea, hay una retribución muy, muy, muy recesiva, digo, o sea, este, hoy por hoy, digo, o sea, una distribución, digo, para arriba más que para abajo. Che, es un poco contradictorio, ¿no? Que un gobierno progre de centro izquierda redistribuya para arriba. Eso podríamos esperarlo de lo que ellos dicen los liberales, los Y neoliberales. son más que nada, no es la política, sino las consecuencias de la política, ¿no? O sea, obviamente los que sacan ventaja de este contexto económico son los que tienen más espalda financiera, los que obviamente pueden quitarle, bueno, a los que no tienen conocimiento en ese sentido, ¿no? Aventajar, digo, o sea, pero no, estamos muy, muy, muy atrasados, digo, en todo sentido, y esto no es tanto, digo, del peronismo, materialismo, digo, o sea, de algo general que se ve, digo, o sea, este, sobre todo yo lo que veo el día a día son los salarios y el empleo, digo, o sea, el salario real está muy en caída y no hay mucha recuperación y el empleo también está, sobre todo lo que es el empleo involuntario, ¿no? O sea, el desempleo involuntario, digo, o sea, aquellos que trabajan directamente trabajo, están en su vida también. Este, y hoy por hoy la economía tampoco no da mucha esperanza de crecimiento. Salió el dato del DEMAE de la semana pasada y hubo un retroceso con respecto al mes anterior del menos 1% y con respecto al año anterior también hubo una caída del menos 1%. Digo, y hoy por hoy la economía no, el PBI no se pega más un decrecimiento que un crecimiento. Solo un crecimiento del 2 1%, pero en general se espera un menos 1, menos 2, incluso menos 3%. Digo, o sea, se espera una recesión más que un crecimiento. Mira, no, decilo, decilo. No, no, no voy a decir nada, no, sí. Ah, no. Bueno, el otro día estaba viendo que, no sé, hubo un congreso, ¿viste? De economistas y decían que a pesar de todo, el año que viene pareciera ser un año bueno porque ya te sacaste encima la sequía, empezás a dejar de depender, viste, de importar gas, como que hay condiciones que hacen posible pensar en una reactivación de Argentina. Y ahí uno de los tipos que estaba ahí dijo, pero sabemos que Argentina es campeona en desaprovechar oportunidades. No, sí, eso, ¿verdad? Sí, sí. Hay un economista muy famoso, no sé si lo conoce, que es Paul Samuelson. Sí, En los 50 había dicho que había dos países que le parecían muy raros para él. Digo, o sea, uno era Japón y otro Argentina. O sea, el resto sí con tendencia, digo, predecible, pero
Japón por el presidente exponencial que tuvo después de la Segunda Guerra y Argentina, obviamente, con todo el viento a favor que tuvo, cómo desaprovechó, obviamente, toda la oportunidad que se le brindaron, sobre todo después también de la posguerra, ¿no? Obviamente, con la creación y, bueno, incluso de Perón, incluso el intercambio comercial, todo eso, digo, incluso con eso, digo, puedo llegar al crecimiento económico sustentable, digo. Entonces, cualquier camino, boludo, cualquier camino que nos espera de sufrimiento. Y hoy por los datos que tenemos, sí, obviamente las cosas no están bien y para mí, la única manera de lograr algo, un cambio de timón es obviamente con la política, obviamente, y que llegue a cambio, obviamente, un paquete de reforma económica y política, digo, y que tenga un gran consenso de todos los partidos, digo, también tiene que hacer su parte de responsabilidad en esto, digo. Yo creo que es la única manera, digo, o sea, no me gusta hacer mucho la analogía con la política, con la vida real, pero para mí es como que cuando estás en pedo, ¿viste? O sea, tuviste una noche muy zarpada de tanta bebida, digo, o sea, y saqué de chuñar, ¿viste? Para mí la única manera es chuñando todo, ¿viste? De una, digo, o sea... Si aclaramos acá, para los que son que porteños, aclaramos sí. para los porteños, chuñar es vomitar en idioma jujeño. Ah, sí, el lunfardo de acá, o sea, para mí es dragonía todo, ¿viste? O sea, Quebrar, se dice. ya está en Acá. pedo ahora, digo, o sea... Claro. Vomitar todo, o sea, sé que va a ser horrible en el corto plazo, pero después te lo sentís mejor, digo, o sea, no andes tirando, digo, o sea, viste que uno no quiere vomitar y anda tirando, viste, la resaca, todo, y es peor, digo, sufrir. Empezó a transpirar frío, boludo. Obvio, seguro, empezó a temblar, todo, es mejor hacerlo todo de una, digo, o sea, y más ahora, digo, que las cosas no están tan bien, digo, o sea, aprovechar, y bueno, pero obviamente eso requiere mucha espalda política y un gran, obviamente, apoyo de la sociedad, ¿no? Y yo lo veo, obviamente, en esta elección se dio, digo, o sea, la sociedad implícitamente también está aceptando que va a haber un costo, digo. Y eso es bueno, porque con anticipado el ajuste, digo, para la sociedad, es menos doloroso, diría yo. Claro, Pero, sí. Yo creo que entonces, ya para ir cerrando, ¿no? Que llevamos una hora de entrevista, creo que tocamos bien todos los temas. Podemos sacar de conclusión, entonces, que la dolarización, que va a necesitar sí o sí el apoyo de la sociedad, ¿no? De los partidos, va a necesitar cierto poder político, que va a servir probablemente para terminar la inflación y para sacarle a los políticos la herramienta para tener déficit, pero que bueno, va a tener esa rigidez monetaria que puede dificultar un poco el crecimiento y tiene que ir acompañado obviamente de todas las reformas, y después queda al aire si eso se puede evitar con la competencia de monedas, que es cierto que es algo que, aunque sea en la historia moderna del siglo XX, ningún país hizo, ¿no? Y que ahí se va a demostrar si la escuela austríaca se tiene razón en su teoría o no, como para evitar esa rigidez de la política monetaria. O por lo menos Hayek, ¿no? Porque Mises no hablaba de una competencia de monedas. Claro, Hayek sí, es el que más postula más eso. específicamente de la escuela austríaca, sí, Hayek. Sí. claro, no, sí, seguro, es tal cual, sería como el resumen, digo, de toda esta charla sería básicamente eso, digo, o sea, cualquier política que se lleve a cabo tiene que tener amplio consenso social y tiene que ir acompañada de un mega proyecto económico y político, digo, con gran apoyo, obviamente, de todos los partidos, ¿no? Políticos. Sí. No, Franco, no sé si querés decir algo más que te haya quedado, que quieras decir. No, más obviamente creo que se tocaron todos los temas que se iban a charlar, digo, en este punto. Yo no, obviamente no tengo, digo, el conocimiento técnico que tienen, obviamente, los economistas de Milley, de Bullrich o de Massa incluso. Digo, obviamente opino de lo que estudié yo y lo que hago cada día, digo, en la parte estadística. Pero bueno, obviamente imagino que ellos tendrán un plan más elaborado, obviamente habrán pensado esto de la reforma también. Sí, antes que te vayas, boludo. Incluso como vos dijiste, Michel, no sé quién dijo, digo, o sea, han entrado en contacto también con otros sectores de la sociedad, como son los sindicalistas o otros partidos políticos, digo. Ya tú se habrá pensado esto, imagino, lo que yo opino, obviamente, desde un punto de vista un poco más alejado, ¿no? De esos equipos, digo. Pero Antes bueno, que te vayas, tengo que preguntarte, porque ponele acá, yo soy de Jujuy obviamente, este es de Moreno y este de Zárate. Y acá Sí, vamos... a ver, yo soy Moreno, zona oeste del Gran Buenos Aires, o sea, soy de la claro, provincia de sí, Buenos Aires. Zárate también, ¿no? Como hermano, ¿no? ¿Cómo? Zárate provincia también, ¿no? Sí, Zárate es provincia, Sí. pero es afuera del conurbano. Ah, bueno. Nosotros dos somos bonaerenses
Claro. Él es jujeño y bueno, ninguno de acá, no hay porteños acá. Claro, pero acá ponele dentro de lo que uno se mueve, ponele, yo que estoy acá en Capital, te das cuenta, igual Buenos Aires, viste, una ciudad para mí progre socialdemócrata y ves que la gente acá vive medianamente bien, se da vuelta. Ponele el que vive en Moreno ve otra realidad y este de Zárate lo mismo. ¿Qué onda? ¿Qué ves en Jujuy? Porque vos ponele, ves Jujuy, Salta, Milei sacó arriba del 40, en Salta creo que 50. ¿Cómo está la cosa allá? Y No, vos que, el aparte, norte, vos que laburás con estadística, la no, tenés o clara sea, con eso. todos los indicadores del NOA son más negativos de lo que es a nivel general nación. Eso es lo que generalmente se observa. Digo. No únicamente Jujuy, ¿no? Salta, Chaco, Formosa, digo, Tucumán también, digo, o sea, el norte grande siempre fue una zona, sobre todo en estos últimos tiempos, es una zona muy desfavorecida en términos de salario real, empleo, digo, o sea, pobreza. Algo, no sé si quiero decir endémico ya, digo. Este, ¿Y te animás a tirar algún número como para más o menos graficar cómo está la realidad de allá y como para entender por qué es que un tipo como Milei saca 49 en Salta? No, sí, obviamente. Bueno, también ahí hay un, como te digo, yo como genio, digo, hay un desconocimiento a profundidad, ¿no? De lo que son estos, estas figuras políticas que es mi ley, ¿no? O sea, mucho más lo ve, obviamente, en los programas mediáticos y compra eso, digo, o sea, no sé, capaz que en Buenos Aires ya tiene un conocimiento un poco más concreto de lo que era la figura política de mi ley, digo, o sea, acá se ve que dice abajo los políticos, juntar todo, la casta, ¿viste? O sea, y la gente compra eso, digo, pero no mucho más de eso no sabe. Incluso ni siquiera saben que la mayoría no debe saber que es economista, digo, o sea, pero bueno, la gente te convence eso y también hay una crítica no solamente al gobierno nacional, sino también una crítica a los gobiernos provinciales, digo, o sea, ustedes no sabían que acá en Jujuy hace un par de meses hubo un proceso social, digo, o sea, Sí, sí, bueno, sí. y bueno, también el voto de Milei no fue en contra también de masa, sino también fue en contra obviamente del gobernador de la provincia. Digo. Si bien eso no es lo mismo masa que el gobernador Morales, obviamente, pero la gente, bueno, con tal de hacerle la contra a ellos dos, vota a Milei, que no lo conocen. Claro, Sí, lo que veo por ahí es que Massa es el oficialismo en la nación y estamos mal, entonces no voy a ir por ese lado. Y Morales es junto por el cambio, pero es el oficialismo en la provincia y claro, estamos tal mal, cual. tampoco voy a ir por ese lado. Entonces, ¿por dónde voy? Y bueno, por mi ley no queda otra. Claro, y queda Milei, digo, antes de la izquierda, digo, la izquierda saca, creo que era la tercera fuerza, digo, fuera del radicalismo y el peronismo, digo, y ganaba importantes votos, digo, en las elecciones la legislativa. Digo, bueno, ahora ya no es la izquierda, ahora es mi ley, digo, o sea, no es un voto convencido, digo, sino es un voto más bronca, digo, todas son así, digo, un voto más para ir en contra, tanto, como vos decís, del oficialismo provincial y del oficialismo nacional. Pero no hay mucho conocimiento, digo, más allá de lo que dice mi ley hoy por hoy en la tele, que bueno, hay en contra de la caja política. Entonces podemos decir que las condiciones estructurales de vida en el norte, aparte de la inflación vista allá, me imagino por costos, por lejanía, por un montón de cosas, en general es mucho, no mucho más alta, pero es más alta que No, eso, la inflación generalmente no hay mucha diferencia de la provincial con la nacional. Incluso te puedo decir que el costo de vida es menos, es mucho más barato acá eso sí. que Sí, eso es verdad. La masa al interior siempre es más barato, sí. pero el tema es que los salarios también son bajos acá, digo, o sea, Ujú. Claro, vos más imaginate un departamento acá en Palermo, Igual acá no eh, estamos en Palermo. no sé, Ah, acá no claro, estamos, claro. no somos chetos. Un departamento en Palermo hoy, un dos ambientes, está valiendo por el piso 260 lucas. ah, no, sí, yo tengo conocimiento también porque mi hermano también está viviendo ahí, digo, no ha sido fácil empezar, digo, o sea, obviamente, Allá en este, Moreno estarán 50. Se consiguen de claro, 50. claro. No, sí, acá está, obviamente en el centro, obviamente un poco más alto el precio en Jujuy, pero bueno, en los alrededores sí, obviamente conseguir esos precios 50, 60, digo, incluso una casa, digo, ¿no? Claro. Sí, las provincias Eh, es lo mismo que el conurbano, claro. básicamente. Pero lo bueno que a nivel provincial, sobre todo acá, obviamente eso a largo plazo, pero sí se están logrando cosas interesantes, digo, con el tema del litio sobre todo, que hay un desarrollo importante, y bueno, sobre todo lo que es la energía renovable, cauchar y esto, este,
Pero son obviamente cosas que se van a ver a largo plazo, no es algo de Claro. ya, ¿viste? Y bueno, también con el desarrollo de la tecnología informática, acá también hay mucho avance, digo. Yo tengo muchos amigos que están trabajando, vos conocés, Michelle Agustín, digo, Qué gran trabajan auto, ahí. boludo. El desarrollo informático también en Jujuy están teniendo buen avance, digo, pero bueno, eso como digo, la inversión que llevan tiempo y más en estas regiones, no, digo, o sea, ver los beneficios inmediatos de esto es algo que requiere mucha política en conjunto, digo, y mantener obviamente el mismo sendero de crecimiento, ¿no? Sí, sí. Sí, bueno, amigo. Bueno. Che, la semana que viene estoy allá, así que nos juntemos, boludo. Vamos, vamos, sí, estamos bien, estamos bien. Hacemos el podcast ahí en Jujuy. Hacemos la segunda parte. Ya que allá en Jujuy nos conocen por borrachos nosotros, ¿no? Así que Acá tomamos mucho nosotros, ¿no? Igual, boludo. Chango revelando su vida privada acá en el podcast. Boludo, yo estaba. ¿Sabes lo que pienso? O sea, mi idea es ser tipo. ¿Te acordás del bananero? El que hacía videos y toda esa historia. Sí, hace los viernes, hace los viernes. Bueno, yo quiero ser el bananero de la ciencia política, ¿viste? El tipo que es el outsider, el ciruja, el que bardea todo. Yo quiero ser eso, boludo. Ah, está bien, sí. Quiero ir a un congreso de ciencia política y destapar una lata de Heineken y decir, a ver, escuchen. Y bueno, amigo, está bien. Si es tu objetivo en la vida, nosotros te respetamos. Hay que Y ser. vos, Soy yo digo pan, mucho boludo. a mí me gusta mucho la historia, digo, y los persas, digo, de la época del rey Darío, digo, o sea, ellos se juntaban y discutían una idea, digo, y si la idea le convencían, bueno, se juntaban a tomar y se emborrachaban, y si la idea le seguían convenciendo, entonces la idea era buena, digo, o sea, esa doble aseveración está interesante, digo, para practicar la vida. Claro, ¿viste? Sí, ¿Cómo, sí. ¿Cómo era el dicho que decía tu Claro que si hermano? nos podemos tomar ahora y hacemos un chupestrín y coincido que la legalización es factible, entonces es verdad, digo, o sea, Compramos champán, boludo. claro, tal cual, o sea, Pero bueno, Pero entonces, no sé si no quieren decir nada más, ya vamos cerrando, que vamos Ya una estamos. hora y cuarto casi. no, Y si no. no, ya tanto no lo escucha nadie, ¿no? Viste que ya es una hora. Pero bueno, Vamos. muchas gracias Franco por venir, por acceder a la entrevista. No, yo agradecido, yo la verdad me encanta, digo, o sea, hablar de estos temas es interesante porque obviamente por un lado te obliga, bueno, a leer, bueno, ciertas teorías y otra a revisar obviamente los datos, ¿no? Y ustedes también colaboran y ese ida y de vuelta la verdad genera muchas ganancias, digo, para ambas partes. Oh, sí, sí, totalmente. Así que bueno, acuérdense acá los oyentes que nos pueden seguir por YouTube, por Instagram, por Spotify, por Evox, por TikTok, que estamos subiendo ahí los videos del podcast y también videos cortos ahí en TikTok y en Instagram. Y que pueden comentar ustedes qué opinan de la dolarización, qué opinan de, bueno, todo esto que estuvimos charlando. Pueden dejar me gusta, suscribirse. Y acuérdense, si nos quieren ayudar a dedicarnos a esto de una manera más profesional y poder dedicarle más tiempo, que nos pueden donar un cafecito que está el link acá abajo en la descripción. Así que bueno, sin nada más que decir, nos estamos escuchando.